Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública del expediente 8988-2025. Para ello daremos lectura al acta de audiencia. De octubre de 2025, audiencia pública de la cuarta sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Lupe Mariela Merino de la Torre. Expediente número 8988-2025 TCP. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Vila, conformado por las empresas constructora y consultora Multiservicios Corporación Vila SAC, y constructora y consultores Falling EIRL en el marco de la licitación pública abreviada de obras número 1-2025-MDJ-CS, primera convocatoria, convocado el 8 de septiembre de 2025 por la Municipalidad Distrital de Janjaillo para la contratación de la ejecución de la obra, mejoramiento de los caminos vecinales y rurales en los sectores Azapampa, Huali y Centro Poblado de Yice del distrito de Janjaillo, provincia de Jauja, departamento de Junín. En representación del impugnante, Consorcio Vila presentará el informe de hechos la señora Fiorella Brizana Trujillo Tarazona, identificada con DNI número 728-99579. Asimismo, en representación de la entidad Municipalidad Distrital de Janjaillo, presentará el informe de hechos el señor Ronald David Soto Alderete, identificado con DNI número 434-75508. Se deja constancia que interviene la vocal Lupe Mariela Merino de la Torre en reemplazo del vocal Eri Joel Mendoza Merino, según rol de turno de vocales de sala vigente. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y el abogado Hans Grover Loja Rabanal como secretario técnico encargado del Tribunal de Contrataciones Públicas en virtud de la resolución número 132-2025-OS-ORH de fecha 10 de octubre de 2025. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra por el tiempo de 10 minutos a la representante del impugnante Consorcio Vila. Tiene el uso de la palabra señora Fiorella Brizana Trujillo Tarazona. Buenos días, señores del tribunal. ¿Puedo compartir mi pantalla, por favor? Tengo material para exposición. Sí, comparto. Inicia con su exposición, por favor. ¿Visualizan? Disculpen. Sí se puede visualizar. Continúe. Las pretensiones. La primera pretensión, se califique y evalúe mi oferta y por consiguiente se me otorgue la buena pro. La segunda pretensión, se tenga por no admitida y o descalificada la propuesta del adjudicatario. Y la tercera pretensión es que se revoque el otorgamiento de la buena pro al adjudicatario. El comité de selección, en el acta de evaluación, nos ponen que la experiencia del personal clave no cumple y el equipamiento estratégico no cumple. Por ende, la condición de mi oferta está como descalificada. Según la primera observación, el comité afirma que la experiencia que he presentado por 300 días en el sistema de Infobras muestra a otro profesional. Nosotros hemos verificado el portal de Infobras
y en los datos del contratista sale otra empresa. Los datos del supervisor y del residente, igual, otro nombre. Pero en los datos que se adjuntan en el Infoobras, hay valorizaciones, hay curvas heces, hay adendas, hay diferentes archivos adjuntados, donde en todos los archivos se figura, se ve, se visualiza la firma del residente, que es mi personal, ¿no? Que yo he ofertado. También se visualiza el nombre de la empresa. Entonces, esto es el error que hubo en Infoobras es al momento que la municipalidad ha subido, ¿no? Nosotros hemos acreditado el acta de recepción y conformidad del servicio. En dicha acta está claro los datos, está el plazo, está el nombre del residente, todos los datos. Entonces, ellos no debieron desestimar nuestra experiencia. Ahora, la Municipalidad Distrital de Janjaillo, en su informe técnico, dice que el comité de selección procede a descalificar la oferta por afectación al principio de integridad, al haberse detectado información inexacta. Nosotros citamos la resolución 1815. ¿Qué nos dice? Que en las ofertas que existan algún documento cuya veracidad o exactitud le genere duda razonable, debe comunicar tal situación al órgano encargado de las contrataciones para que éste realice la fiscalización respectiva, pero en ningún caso debe suspender el proceso de selección, ni generar la descalificación de la oferta. Entonces, el comité está vulnerando el principio de presunción de veracidad. Según la segunda observación, nos dicen que el postor adjunta la experiencia del personal clave que presenta una información incongruente, ya que en el contrato dice supervisor de obra, mientras que en la conformidad del servicio lo acreditan como residente. En este caso, nosotros podemos visualizar el contrato de locación de servicios. En la cláusula tercera, el objeto dice supervisor de obra, y en todas las cláusulas de dicho contrato hace referencia al supervisor. Pero en el contrato, en la conformidad de servicio que nos emite la misma entidad, dice residente de obra. Entonces, ahí hubo una equivocación. Ahí debió decir supervisor de obra. Pero ambos documentos nos ha emitido la Municipalidad Provincial de Oxapampa. Entonces, aquí el comité de selección vulnera el principio de presunción, porque estos documentos fueron emitidos por la entidad. Según la tercera observación, en el folio 112, el postor acredita una experiencia indicando fecha de inicio y fin, que al contrastarse con el cuadro no resultan congruentes. Como acá podemos observar, la fecha es 17 de diciembre del 2021 al 15 de mayo del 2022, y en mi cuadro dice lo mismo. Entonces, no existe incongruencia. Seguimos en la tercera observación. En los folios 113 al 115 se adjunta el contrato, cuyo objeto señala la contratación de un asistente de obra que realiza funciones de especialista en SOMA. Sin embargo, en las bases integradas exigen que se acredite como especialista en SOMA, no como asistente. Si bien es cierto, en el contrato de locación de servicios dice que se contrata a un asistente de supervisión para que realice funciones de especialista en seguridad. No dice asistente en seguridad de obra. Incluso nosotros hemos adjuntado una constancia, donde ahí se verifica el cargo como especialista de seguridad de obra. En ningún momento está como asistente. Entonces, nuestra experiencia no se debió desestimar. En esta misma observación también nos dicen que el plazo consignado en el contrato y la constancia que se presenta no guarda relación con el cuadro adjuntado. Eso es cierto. Aquí al momento de tipear hubo un error cuando se consignó tal experiencia. Pero en la constancia que hemos adjuntado está claramente fecha de inicio, fecha de fin, cuántos días, quién firma el contrato, quién ha sido la ingeniera, el cargo y todo ello. Ahora, la cuarta observación del equipamiento estratégico. De acuerdo con el numeral 72.3, lo establecido en las bases, el postor debe acreditar el equipamiento estratégico en la etapa de presentación de ofertas. Ahora, como acá podemos ver, el equipamiento estratégico dice en el 72.3, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato, salvo que se hayan elegido factores de evaluación. Y en el caso de factores de evaluación, en ningún punto ponen puntuación al equipamiento estratégico. Nosotros por ello hemos presentado declaración jurada. Por ello es que nosotros pedimos que se califique nuestra oferta. Ahora, la segunda pretensión, que se tenga por no admitido yo descalificada la propuesta del adjudicatario. El primer punto, en la promesa del consorcio, como pueden observar,
A ver, según la directiva 005-2019, en el literal D, ¿qué nos dicen? Dentro de las obligaciones, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. Bien claro, acá dice ejecutar las actividades. En este caso, el objeto de contratación es ejecutar la obra. Ahora, como se aprecia acá en la promesa de consorcio, ¿ellos qué consignan? Ponen en las obligaciones participar en la gestión técnica y administrativa de la obra. Esto no es lo mismo que ejecutar. La gestión técnica y administrativa se enfoca en la planificación, coordinación y supervisor del proyecto, mientras que la ejecución implica la realización física y directa de las actividades. Entonces, no es lo mismo. Por ende, debería ser descalificada. Ahora, el segundo punto, el adjudicatario en la experiencia del postor en la especialidad, en la experiencia número 1, ellos acreditan con el contrato y con el acta de recepción, pero esto es una experiencia que proviene de un consorcio. Entonces, según la directiva 005-2019, ¿qué nos dice? Para calificar la experiencia del postor, no se toma en cuenta la documentación presentada por los consorciados que asumen las obligaciones referidas a ¿qué? A actividades de carácter administrativo de gestión, actividades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como su representación, etc. Entonces, ellos al no adjuntar el contrato de consorcio, no se puede observar si es que el consorciado se está obligando a ejecutar el objeto de la contratación. Por ende, dicha experiencia no debería ser considerada. Ahora, en la experiencia 2 también que ellos adjuntan, en el folio 534, ellos han adjuntado su contrato, su acta y su contrato de consorcio, ¿no? Pero en el acta de recepción, en su última hoja, es un documento completamente ilegible. No se puede leer el nombre de las personas que lo están firmando, no se visualizan las firmas ni nada. Entonces es un documento que no debería de tomarse válido. Por ende, deberían de descalificar al adjudicatario, ¿no? Porque ya no cumplirían con el valor referencial. Ahora, la tercera observación de las bases integradas, la experiencia del personal clave. Sobre el residente de obra, aquí piden que la experiencia mínima sea 24 meses como residente, yo supervisor, yo coordinador en obras de infraestructura vial urbana. Bien claro lo dice, infraestructura vial urbana. En este caso, el postor adjudicatario ha presentado solamente experiencia en infraestructura vial rural. Entonces, no están cumpliendo con lo que está exigiendo las bases integradas. Por ello, nosotros decimos, ¿no? que deberían de desestimar esta oferta. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante de la entidad Municipalidad Distrital de Janjayo, a quienes les otorgamos el tiempo de 10 minutos para realizar su respectivo informe. Tiene el uso de la palabra señor Ronald David Soto Alderete. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente, integrantes de esta sala y el impugnante. Señor presidente, debemos recordar que el Tribunal de Contrataciones Públicas, en múltiples resoluciones, como la 1038-2022, la 235-2022, ha establecido de manera uniforme que la elaboración de las ofertas recae exclusivamente en los postores. Las ofertas de los postores deben ser de manera clara, precisa, congruente. El comité de selección no está facultado para interpretar, reconstruir ni subsanar las ofertas. En ese contexto, el impugnante está en la obligación de desarrollar su oferta de manera clara, precisa, de acuerdo a los requerimientos exigidos en las bases integrales. El impugnante, en reiteradas veces a lo largo de esta exposición, ha indicado de manera clara que su oferta ha contenido errores,
que ellos han pecado en la digitación, han pecado en la trazabilidad de los documentos. En ese contexto, su oferta ha sido descalificada. El comité ha actuado dentro de los parámetros establecidos por la normativa, dentro de los principios recogidos por la Ley General de Contratación. Respecto a los cuestionamientos, señores, en la documentación, ellos, para acreditar la experiencia del personal clave y acreditar la experiencia de la empresa, ellos presentan un contrato, presentan al ingeniero Román Culticondo Franco para que realiza funciones del referente. Sin embargo, al verificar la documentación anexa en la oferta versus la documentación, o mejor dicho, los registros realizados en InfoObras, se advierte que no existe una trazabilidad. Ahora, era obligación del postor presentar toda la documentación que considere necesario para evidenciar que ellos han ejecutado el puesto. Por otro lado, en el folio 105 al 110, ellos adjuntan una constancia de servicio referida al profesional Ramón, en el cual se indica que habría desempeñado el cargo de residente de obra. Sin embargo, en el contrato de locación de servicio se evidencia lo contrario. Ellos indicaron que sí, hubo un error por parte de la municipalidad, pero el comité de selección, como hace un rato he indicado, no está en la obligación de realizar la subsanación o de interpretar qué es lo que quiso decir el postor. Era obligación del impugnante presentar toda la documentación y, o en su defecto, solicitar la rectificación de la constancia de trabajo. Asimismo, existe también una contradicción respecto al especialista en seguridad. Las bases integradas son claras. Ha indicado que para el especialista en seguridad se necesitará un profesional idóneo que cumplan con los requisitos establecidos. Ellos presentan un contrato. El contrato dice asistente de supervisión que realizará las funciones de seguridad. No necesariamente en el contrato indica que dicha profesional, específicamente la profesional Alicia Arrea Castro, ha realizado las funciones de especialista de seguridad. El contrato claramente dice que realizará dichas funciones. En ese contexto, de acuerdo al principio de transparencia, de acuerdo al principio de eficacia y eficiencia en las contrataciones, el comité de selección ha descalificado, toda vez que dentro de la experiencia del profesional que presenta no existe una trazabilidad de la documentación. Por otro lado, se advierte que existe documentación inexacta porque no guardaría relación con los hechos. Ellos citan la resolución del Tribunal de Contrataciones. En la resolución que ellos citan, no indica que el comité de selección la oferta lo tendrá como válida. Es más, esos argumentos están citados por las partes, pero en ninguna parte el Tribunal de Contrataciones ha establecido que se va a tener como válida la oferta. En el supuesto negado, que sería así, se estaría contradiciendo con el principio de integridad. Por lo tanto, el comité de selección, dentro de sus funciones ha desarrollado, ha explicado cuáles son los motivos para descalificar la oferta del impugnante. Por otro lado, respecto al equipamiento estratégico, dentro de las bases se ha solicitado que se presente el equipamiento estratégico y no se ha solicitado una declaración jurada. Por ese mismo hecho, sumándose a los demás argumentos, se ha descalificado la oferta del hoy impugnante. Por otro lado, del adjudicatario, ellos se cuestionan que el comité de selección no debió haber admitido la oferta. Respecto a la promesa de consorcio, ellos indican explícitamente que
dentro de la promesa de consorcio no se habrían obligado los consorciados a ejecutar el proyecto, supuestamente bajo la denominación participar en la gestión técnica y administrativa. Ellos están desconociendo, o mejor dicho, están pretendiendo desnaturalizar el objeto del consorcio. Se admite como válida toda vez que al indicar que ambos van a participar en la gestión, se sobreentiende que van a participar en la ejecución activa del proyecto. Por el mismo hecho, el comité de selección ha tenido por válida la promesa de consorcio. Asimismo, también se cuestiona respecto a la experiencia de Odicio. En nuestro informe técnico ya se ha explicado que en base al principio de eficacia y eficiencia se ha admitido la experiencia de dicho profesional. Asimismo, los cuestionamientos que está realizando de obra vial urbana con una obra vial rural, ambos proyectos, ambas denominaciones contienen las mismas partidas, como es corte, eliminación de tierra, señalizaciones, entre otros. Por el mismo hecho, se ha considerado como válida. Ahora, respecto a lo que estaban cuestionando los factores de evaluación, el adjudicatario ha acreditado que cumplía con la experiencia necesaria sobre su especialista de seguridad, superando un plazo adicional de 2.24 años a lo requerido. Por lo tal, se ha asignado los puntajes que corresponden. En ese sentido, nosotros al Tribunal de Contrataciones solicitamos que se mantenga la adjudicación o, en su defecto, se mantenga la decisión adoptada por el comité de selección, salvo mejor parecer. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas e interrogantes. Muchas gracias a usted. Muy bien. Habiendo culminado la primera parte de la audiencia pública, consulto a la representante del impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Sí, por favor. Como dice, Señora Trujillo, continúa. el señor dice, los errores de digitalización que se tuvo son subsanables. Los errores de digitalización no son motivos de descalificación. Ahora, los datos que se visualizan en el Infobras, eso lo ingresa el órgano encargado de la entidad, no mi representada. Nosotros hemos adjuntado el certificado, hemos adjuntado el acta. Entonces, nuestra experiencia no se debe de desestimar. Ahora, con respecto al certificado de conformidad del especialista en SOMA, nosotros hemos acreditado debidamente. En la constancia dice especialista que ha laborado como especialista en seguridad. En la constancia no dice como asistente en seguridad. Eso está bien claro. Ahora, el otro punto también que mencionó sobre la promesa de consorcio. El señor dice, ¿no?, que se entiende que se están comprometiendo a ejecutar, pero no es que se sobreentiende. La directiva está bien clara. La directiva dice que los consorciados se deben comprometer a la ejecución del objeto del contrato. Y en este caso, el objeto del contrato es la ejecución de la obra. Eso sería todo lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias. Del mismo modo, consulto al representante de la entidad si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, él tiene 3 minutos. Sí, señor presidente. Señor presidente, la normativa de contrataciones es clara y ha establecido en qué factores son subsanables. Bien es cierto, la normativa de contrataciones no nos trae un catálogo específico de qué hechos son subsanables. En el caso concreto, la normativa, el legislador ha dicho, son insubsanables las situaciones de hecho que modifica la oferta y que generen un beneficio. Ahora, si nosotros aceptaríamos el criterio que el error de tipeo es un hecho subsanable, tranquilamente cualquier error de tipeo entraría a
a ese supuesto de hecho. Como por ejemplo, me he equivocado en el tipeo respecto a la oferta, me he equivocado respecto, mejor dicho, respecto al monto, me he equivocado respecto, qué sé yo, en la cuantificación de las partidas, en la sumatoria, qué sé yo, ¿no? Entonces, agarrando esa lógica, estaríamos todos subsanando, estaría abriendo la puerta. Y la normativa no es así. La normativa ha establecido claramente que son subsanables las situaciones de hecho siempre y cuando no modifique la esencia de la oferta. Era obligación de los postores desarrollar su oferta de acuerdo a los requerimientos establecidos en la normativa. No quiero cansar a su despacho, pero el tribunal ya ha establecido en múltiples resoluciones que es responsabilidad de cada postor desarrollar de manera clara, precisa y congruente. Eso es por un lado. Por el otro lado, respecto al especialista en seguridad. El contrato de locación de servicios, o mejor dicho, el contrato, lo que ellos presentan dice, se le contrata a la señora Alicia como asistente de supervisión que realizará las funciones de especialista en seguridad. La constancia dice lo contrario, no existe una trazabilidad. Por lo tanto, el comité de selección no tiene certeza de cuáles son las labores que ha realizado determinado profesional. Por otro lado, la promesa de consorcio es clara, precisa. Dice que participarán. Se sobreentiende. No estamos viendo a una interpretación, qué es lo que ha querido decir el postor, qué es lo que ha querido manifestar. Pues como he indicado hace rato, el comité de selección no está en la obligación de interpretar qué es lo que ha realizado. El comité de selección ha verificado las ofertas, si guarda concordancia o no con lo requerido, y si la documentación existe una trazabilidad. Y era obligación del postor verificar todos sus documentos y realizar las indagaciones correspondientes y verificaciones en el sistema y solicitar las correcciones en su oportunidad, no en este estadio. Ahora, el comité de selección dice que existe documentación inexacta. ¿Por qué? Porque no existe una trazabilidad. El comité de selección ahorita no está diciendo, tenía que presentar documentación inexacta. Eso ya, una vez que se cierre el proceso de selección, verificará como a su oferta de ella, como a los demás postores, para que haya un control posterior y en ese estadio se demostrará si hubo error, no hubo error. En este caso, hay una presunción para el comité de selección que se podría afectar el principio de integridad. Yo no voy a esperar hasta que adjudicarle y después en ese momento determinar cuáles son las consecuencias de presentación inexacta, declarar nulo el contrato. Y se estaría afectando ahí el principio de eficacia y eficiencia en las contrataciones. Por eso, el legislador le da la herramienta al comité de selección para que dentro de sus funciones realice la verificación necesaria y otorgue el puntaje a quien corresponda. Muchísimas gracias, señor presidente. Quedo atento a sus interrogantes y preguntas. Gracias. Muchas gracias. Habiendo culminado la segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas para formular. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Lupe Merino. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas, gracias. Muchas gracias, doctora. Señora Trujillo, una interrogante quería trasladarle a usted, una inquietud. A ver, uno de los cuestionamientos que se le formula a la oferta que ustedes han presentado tiene que ver con una experiencia del personal clave, en cuyo contrato se señala, ¿no? Se hace la indicación de que esta es una contratación de una supervisión, pero la constancia de prestación se indica que es un residente. Nuestra contratación es por una entidad pública, pero lo cierto es que la tesis que nos trae a colación la entidad está referida a que no encontraría consistencia, ¿no?, entre ambos documentos, toda vez que entre ambos tendría que haber coherencia, digamos, para poder validar esa oferta. Porque podríamos entrar en la discusión si en efecto estamos acreditando una supervisión o una experiencia como residente.
¿Cómo así superamos ese extremo de la tesis que formula la entidad? Mire, en el contrato, el objeto de contratación es como supervisor de obra, pero la misma entidad al momento de hacer la conformidad, la constancia de conformidad, pone en residente. En este caso, el personal que yo he acreditado, yo supongo que no se dio cuenta, ¿no? Que no revisó bien sus documentos. Pero en realidad él ha trabajado como supervisor de esa obra y existen documentos, ¿no? Que se... Doctora, no estamos entrando a la discusión, digamos, por lo menos hasta este momento, no, o sea, no entramos a la discusión sobre si la documentación es falsa o es inexacta, o sea, por lo menos lo que hemos escuchado, entiendo yo que hay documentación que se presume cierta, porque es una documentación en la cual participa un ente público, ¿no? Y los documentos donde participan, por lo menos los entes públicos, se presumen cierta. Aquí estamos en un procedimiento de selección donde todos compiten y obviamente hay reglas, ¿no? Y dentro de esas reglas hay que acreditar la experiencia de un profesional. Entonces, ustedes presentan la experiencia con un contrato y el contrato hace referencia a un servicio de supervisión y luego una conformidad que hace referencia a un servicio de residente. Entonces, estamos viendo que la información es diferente. Y en la tesis de la entidad es la siguiente. La entidad dice, yo al revisar ambos documentos, porque son los que forman parte de su oferta, yo no encuentro trazabilidad, ¿no? Porque no sé si en efecto me están acreditando un residente o me están acreditando un supervisor. No lo sé, ¿no? Entonces, ¿cómo superamos esa tesis que nos plantea la entidad desde la posición de ustedes? Esa es la pregunta, ¿no? No entro en discusión sobre si se ejecutó o no se ejecutó la prestación. Por lo menos no tengo elementos sobre eso. Pero en ambos casos, yo como comité, o sea, en las bases también dice, puede ser residente, supervisor o coordinador, pero también está. Cumpliría como residente o supervisor. Ok. Entonces, en la tesis de ustedes, independientemente de cuál sea, lo cierto es que en ambos cumpliría, digamos. Esa es un poco la tesis, en ese punto en específico, ¿no? Entiendo yo que es lo que ustedes están manejando para el supuesto, para el argumento que plantea la entidad. Es así, ¿no? Claro, o en todo caso, el comité de selección posteriormente podría hacer la verificación, ¿no? Emitiendo para que la entidad se pronuncie. ¿Cómo ha sido? Si ha sido supervisor, residente, si existe o no existe tal experiencia. Ok, doctora. Me queda claro cuál es la posición de ustedes en ese aspecto. No tengo más preguntas que formular. Hemos escuchado las diversas posiciones de las partes y con ello vamos a dar por término la presente audiencia. Se les agradece a todos por su participación. Muy buenas tardes. Permiso. Buenas tardes con todos. Gracias. Gracias, buenas tardes.